Ola de novo, que tal? Estamos de volta en tempo de preguntoiro. Conversamos hoxe ca voceira do Goberno compostelán, con María Pardo. Boa noite. Hola, buenas noches. Nos últimos días falamos moito do caso Adrián Varela, pero os focos desplazáronse agora a Ourense, porque temos a unha xunta de goberno imputada por un caso distinto, por supostas irregularidades na adxudicación dunhas obras. Non sei se aquí en Santiago pois é un pouco quitarlle expresión este caso. No, yo creo que es un caso totalmente diferente, no tiene nada que ver. No voy a entrar al fondo del asunto, yo creo que está ya en sede judicial y bueno, pues tendrán que resolver los jueces. Como siempre pedimos la presunción de inocencia y los juzgados hablarán. Yo creo que el asunto es totalmente diferente, es por unas adjudicaciones con informes en contra y bueno, pues hasta ellos han reconocido los hechos, ¿no? Me parece que hablaban de que faltaba el plazo de una subvención, bueno, pues que decidan los jueces, que lo miren y para nada se parece a nuestro caso. É outra cidade e outro partido político tamén? Non sei se é consolo nese sentido. No, yo creo que es que como no tiene nada que ver, pues a mí no me consuela. Yo creo que lo mejor es que se haga una política transparente, una política limpia. También soy de la afirmación de que si salen los casos porque se persiguen hay tolerancia cero, y tiene que haber tolerancia cero con la corrupción, y los jueces tienen que abrir los expedientes cuando vean que hay irregularidades, también terminarlos y cerrarlos y que haya, pues, que no queden a medias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno, los casos son totalmente diferentes, que afecten a un partido u otro. Yo lo que creo es que lo importante es que la política haya tolerancia cero a la corrupción y que sea muy transparente, fundamentalmente. Nese sentido, falaba usted de corrupción, vense mantendo dende o PP que o caso Adrián Varela, imos chamarlle así, que non é un caso de corrupción. Onte falábamos con Elvira Cienfuegos neste espazo e la dicía que todo depende cómo se interprete este termo. Vamos a ver, yo creo que está claro. ¿Qué entiende un ciudadano por corrupción? Pues entiende que se mete la mano en la caja, que hay enriquecimiento de alguien, ¿no? de un particular o de una administración, o vamos, de una administración de una empresa o de un político. Y además, pues, que produce perjuicio a la administración. La administración, que al final somos todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces yo creo que la corrupción se tiene que circunscribir, pues, a este ámbito, que haya perjuicio para la administración, para los caudales públicos, y que a mayores haya, pues, enriquecimiento o beneficio de alguien, político o particular. En el caso de nuestro está clarísimo que no lo es, porque lo que estamos hablando es de la decisión de una junta de gobierno en un acto administrativo que no ha producido ningún perjuicio económico, que además se está hablando de un derecho reconocido en la jurisprudencia, porque no hay normativa, que es una de las cosas también yo que me pregunto, que los ciudadanos vean si puede haber prevaricación cuando no hay norma violada, sino jurisprudencia. Pero en todo caso está reconocida la jurisprudencia, es un derecho fundamental para el acceso al sufragio pasivo, y me explico. Si se quiere que cualquier persona pueda acceder a la política y pueda ser concejal o pueda ser diputado, independientemente de su patrimonio personal, se le tiene también que garantizar que no va a haber perjuicio para sí mismo ni su patrimonio o no patrimonio que tenga. Entonces, si una persona sin patrimonio resulta elegido concejal, es elegido el sufragio pasivo concejal, lo que se resulte de sus actos en materia de sus actos, digamos, dentro de la política, tienen que ser defendidos y sufragados, igual que para los funcionarios se hace por esa administración, puesto que además se puede recurrir, y es un arma muy fácil por la oposición o por otros intereses, ¿no?, privados, se puede recurrir a ir uno tras otro, a denunciarlo al juzgado, a la vía de lo penal, a él personalmente, y no tenga patrimonio para soportar, digamos, esas denuncias seguidas, ¿no? Entonces es muy lógico que se tenga derecho a la asistencia jurídica y defensa de su actuación, ¿no, política. Pero dice que no exercicio do seu cargo, non? Cando o caso de Adrián Varela, pois podes entender que non é un asunto derivado de exercicio... Pero eso es prejuzgar, porque si Adrián Varela resulta inocente, ¿es en el ejercicio de su cargo o no? Claro, entonces, si hay secreto de sumario,
una junta de gobierno o unas personas pueden prejuzgar si es o no en el ejercicio de su cargo, si es o no culpable, habiendo secreto de sumario a mayores y no habiendo ninguna resolución ni sentencia firme, que era como estaba este tema en el 30 de mayo. Yo soy de la opinión que incluso se puede reconocer el derecho a la asistencia jurídica, incluso sin estar imputado y sin que hubiese ningún tipo de actuación por esa persona. Es decir, se puede reconocer al inicio de un mandato, de una legislatura. Es necesario el reconocimiento por la Junta de Gobierno para las futuras o hipotéticas acciones que pueda haber. Es el reconocimiento de un derecho. En ningún momento se compromete un gasto, eso se comprometería si se hubiese presentado una factura, que nunca en este caso se presentó, pero se comprometería si se hubiese presentado una factura, si hubiese un reconocimiento de un pago, de una obligación y lo hubiese fiscalizado intervención. En este caso nunca fue así, fue el reconocimiento de un derecho y yo creo que se puede reconocer en este caso que estaba imputado, sin estar imputado al inicio de un mandato y siempre y cuando no hubiese la obligación económica, que eso ya es otro paso diferente en el cual intervienen pues, otros agentes de la administración como son la intervención, la secretaría, etcétera, etcétera. Hai uns días o Goberno local colgaba na páxina web do Concello varios informes que di que son favorables a esa decisión que adoptou a Xunta de Goberno. Hai que entender que están vostedes interpretando mal algún deses documentos, sobre todo o informe do secretario. Vamos a ver, el Gobierno ha optado por la transparencia y tú sabes que tanto en la página de Desarrollo Urbano Sostenible, dus.santiagocompostela.org, lo digo. Non perde a oportunidade de pronunciar la web. Sí, siempre lo digo porque creo que estoy muy orgullosa de esa página y creo que facilita muchísima información de interés, ¿no? Y la del Concello de Santiago, santiagocompostela.org, hemos optado por la transparencia, es decir, cualquier actuación, aparte de lo que ya solemos publicar, o cualquier proyecto grande, se publica el proyecto, se publica la contratación, la adjudicación, etcétera, porque creemos que es información pública y de interés y para el conocimiento de todos. Y esto es lo que habla de una administración transparente. Y en este caso también hemos querido optar por publicar no lo que es el expediente judicial por un respeto a las resoluciones judiciales, pero sí lo que es el acuerdo de la Junta de Gobierno y los informes que lo avalaban en su momento y los que fueron hechos a posteriori. Y son hasta 5 informes de 4 técnicos habilitados nacionales, funcionarios diferentes de diferentes administraciones también, en los cuales está el informe del secretario antes, pero es que está el informe del secretario después y después del interventor municipal, del interventor de la Diputación, del vicesecretario, etcétera. Entonces, cuando ya son tantas personas que a posteriori dicen que el acuerdo es ajustado a derecho, que no compromete a la hacienda pública, a la administración, y lo analizan punto por punto el acuerdo y coinciden en ello, claro, nosotros los hemos presentado como prueba, pero es que queda pocas dudas, ¿no? Entón, por que cree vostede que a xuíza ten esas dúbidas? Yo espero a que se resuelva todo. Creo que al estar imputada y tener el derecho de defensa no debo entrar en el fondo, ¿no? de esto, y a mí me gustaría saberlo pues cuando sea posible, ¿no? Cuando se pronuncien los tribunales, que son los que tienen que pronunciarse, pero sí, y manifiesto, y por segunda semana o tercera semana, manifiesto que se ha actuado conforme a derecho, que es legal el acuerdo, que tenemos el convencimiento de que es así y que así vamos a defendernos en los tribunales. Nos últimos días o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitía un comunicado pedindo respeto para a actuación da xuíza Ana López Suevos. Dixo vostede que non se daba por aludida por este documento, pero a oposición cree que está bastante claro que se refiren a vostede, porque chegou a falar de ataque á Xunta de Goberno. Pero nunca hablé de Ana López Suevos y además es más, también está colgado y lo pueden ver en Facebook, puesto que hay otros medios de comunicación que dicen lo contrario, están colgado tanto la entrevista o la rueda de prensa que di yo en su momento, como una entrevista que me hicieron en Onda Cero al día siguiente sin haberse pronunciado todavía ni la Junta de Jueces, que fue el miércoles, no el martes, ¿no? Y ahí hablé de Ana López Suevos, dije de su reconocido prestigio, de su... Bueno, pues tiene es una buena instructora y así la tenemos todos en el juzgado y la tengo yo también especialmente, y además lo dije aquel día, al día siguiente, entonces no es algo nuevo que yo haya dicho. En todo caso, en este punto yo creo que
nosotros hemos adoptado un acuerdo conforme a derecho y bueno, pues ella tiene otra opinión diferente, pues tendrá que pronunciarse no ella, sino pues el juez ya que juzgue de lo penal sobre este punto. E a quen cree vostede que se refería, ao Tribunal Superior, ou por que motivo yo no voy a emitido este entrar, comunicado? Sí, yo no voy a entrar a hacer valoraciones, yo creo que no todos somos infalibles a veces, creo que nos equivocamos, yo la primera, desde luego pues también se equivocan otros y a veces pues hay más prevención de la que debe haber. Yo creo que es importantísimo el respeto a la libertad de expresión, en respetuosos términos, por supuesto, pero siempre hay que defender la libertad de expresión y la separación de poderes. Y bueno, pues en ese sentido opinamos o hablamos, ¿no? Bueno, centrándonos xa máis no ámbito político con respecto a este asunto, o alcalde bueno, pues insistiu en que non vai apartar dos seus cargos os 7 concelleiros imputados, o presidente da Xunta e presidente do PPDG dixo que entendía esta decisión, sinalaba que non é este o caso que máis lle preocupa dos que lle afectan a Santiago e a outras cidades galegas, entendemos que en relación a Pokémon. Vostede, bueno, pues como interpreta estas palabras de Alberto Núñez Feijóo, como un espaldarazo definitivo ao goberno local? Vamos a ver, es que volvemos al origen, ¿no? No es lo mismo que se está acusado de recibir roles o de recibir sobres, ¿no? Como están en Orense o están en Lugo, a que una Junta de Gobierno esté imputada en su totalidad por un acuerdo administrativo que contaba con los informes preceptivos y que es ajustado a la legalidad. Entonces, en ese sentido, entiendo que se aplique los estatutos del partido y además, sobre todo, porque en Santiago, a diferencia de otras ciudades gallegas, y no voy a decir nombres, pero solamente Santiago y La Coruña tienen aprobados sus presupuestos y están gestionando, y la ciudad está perfectamente gestionada. Por supuesto que tenemos pues, cosas mejor hechas, cosas peor hechas, o qué vamos a hacer. Eso ya es una cuestión de interpretación, pero que está, digamos, no hay un vacío de poder y se está gestionando, pues Santiago y La Coruña son los que tienen el presupuesto. Pues el resto tendrá que decir por qué el gobierno, por ejemplo, en Orense está dividido, en Lugo están sin los presupuestos y con el alcalde imputado por, pues, bueno, y hablando de sobres, o en Vigo van a tener que sacar los presupuestos en un ejercicio de responsabilidad del Partido Popular de Vigo, que les va a haber un pacto para sacar adelante los presupuestos, o Pontevedra, que también andan sin ellos. Entonces, yo creo que lo importante es pensar en la ciudadanía, así lo hace Feijóo en un acto de responsabilidad, entender que lo importante para Santiago es estar gestionada, que el gobierno trabaje en situaciones pues a veces de presión, porque no es una situación fácil. Yo no soy persona que diga esto no pasa nada, ¿no? Claro que es una situación que afecta, pero que la responsabilidad está por encima de todo y el concello, digamos, que está muy vivo, y así se demuestra además en las calles, porque bueno, pues tenemos todas esas obras, tenemos el turismo pues con esos 14 enlaces que es récord, ¿no? De enlaces internacionales, o el campo de fútbol de Conso, que mi compañero Adrián pues está ahora intentando sacar adelante, o 1000 temas más que hay. Imos falar agora deses temas, pero só lle quería facer unha última pregunta con respecto a este caso. Como lle sentaron a vostede as palabras de Baltar dende Ourense, pois dicindo que non debe haber excepcións no código ético do PP, polo tanto, pois insinuando que deberían vostedes irse? Pues yo creo que Baltar está haciendo una función, un papel muy brillante, muy importante. Además lo escuchamos, creo que no sé si estuviste tú el otro día en el hostal de los Reyes Católicos. Está haciendo digamos, un ejercicio de transparencia en la Diputación. Estaba diciendo que se estaba pagando a 17 días las facturas de la Diputación, lo cual yo me quedé sorprendida gratamente, ¿no? de la labor que está haciendo, y sobre todo intentando hacer un gobierno 2.0 transparente, intentando pues, hablar con los ciudadanos, y creo que en este caso pues, le faltaba pues, elementos de juicio que quizá pues, a lo mejor hay que hacerse llegar. Es cierto que hubo un alcalde en Orense que fue imputado, tuvo que dimitir y después resultó absuelto, y yo entiendo pues, que a lo mejor un poco iba en ese sentido, porque es una pena estas imputaciones que después pues, no están fundadas y tengan que
dimitir y después resulten absueltos. Un poco pues lo achaco a eso y a falta de elementos. No le di más importancia porque además es una persona que conozco personalmente y sé que es una persona muy comprometida con una gestión diferente a la que se está haciendo hasta ahora en la política, ¿no? En las administraciones. Deixamos xa este asunto, falaba vostede de turismo, desas 14 rutas internacionais que imos ter nesta temporada de verán e que nos van facer boa falta, vendo os últimos datos do aeroporto que segue perdendo pasaxeiros. Dicía o alcalde esta mañá que non está preocupado, porque o que hai que ver é o cómputo global do ano. Supoño que vostede comparte esta visión, ¿non? Sí, vamos a ver, hay una situación general que afecta a todos los aeropuertos en los cuales pues, se está perdiendo pasajeros. Entonces, siempre hay que tener una visión global, ¿no? de la situación del tema en que nos ocupe, en este caso de los aeropuertos, pues todos los aeropuertos, incluido Barajas o el Prat, pues pierden pasajeros. Pero en el tema de Santiago, esa especialización por el turismo internacional y esa, bueno, pues se está haciendo ahora con el comité, ¿no? de coordinación, beneficia a Santiago y ahora mismo, pues lo que te decía, tenemos récord de rutas. Hemos tenido récord de pasajeros internacionales desde el año 2011, que había 180.000 pasajeros, han ido subiendo de forma pues, exponencial hasta 350.000 pasajeros internacionales, estoy hablando, en el 2013, y que se espera pues, que lleguen a los 400.000 en el 2014. Creo que es un turismo y unos pasajeros que a Santiago beneficia muchísimo, beneficia porque bueno, pues es una de las patas de nuestra economía, el turismo, ¿no? y entonces llega que estamos ahora mismo conectados con todos, digamos, todos los mercados de origen de Santiago, con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con Italia, con Holanda, con muchísimos, con Estambul, que conecta además con los mercados asiáticos. Y yo creo que lo importante es que esos pasajeros dejen dinero en Santiago, porque para eso es, para que conozcan Santiago, que se haga política activa de la ciudad, ¿no? en los aeropuertos de origen y que sirvan para mejorar el mercado turístico de Santiago. Y yo creo que eso se consigue con ese aumento. Entonces, a veces no tanto la cantidad como la calidad, y si es en turismo internacional y es en turismo además que tiene un gasto alto por visitante, pues mejor, ¿no? Uno que gasta mucho que dos que non gastan nada, ¿no? Dicía vostede que, bueno, o contexto xeral é así, que os aeroportos perden pasaxeiros, pero que miramos cara a Coruña e ganan un 40%, mentre Santiago perde un 19%. Sí, pero bueno, eso compararnos sí. ca Coruña sempre doe, ¿no? No duele, al revés. Yo creo que a quien le duele es a Coruña cuando se compara con Santiago, porque desde luego el aeropuerto central de Galicia es Santiago, mal que pese, pero es así. El aeropuerto que tiene más cuota de mercado, con más de la mitad de la cuota de mercado, es Santiago, y a veces pues hay situaciones o digamos actuaciones que puedan hacer picos, ¿no? Como puede ser este mes de febrero, pues, pero después siempre hay que ver las cosas globalmente de varios meses y ver quién le está resultando mejor. También te voy a decir una cosa, lo importante, vuelvo a decir, es los pasajeros que vengan a Santiago, el gasto que dejen, el interés que tengan para los hosteleros, para los comerciantes, para la ciudad, y yo creo que ahí la apuesta que ha hecho mi compañera Reyes Leis por el turismo internacional desde que llegó a la Concejalía de Turismo, creo que está dando muy buenos resultados y se están viendo más, yo lo dije siempre, digo, en el 2014 lo veremos, se van a empezar a ver y ahí tenemos pues esas 14 rutas que es un récord, ¿no? de enlaces internacionales. Bueno, pues iremos vendo como resultan estas rutas. Último asunto xa máis do seu. Temos que falar das obras porque deixou de chover por fin en Compostela e iso fixo, bueno, pues que vostede non perdera ningún minuto para poñer as máquinas polas rúas do ensanche, non? A mañar Bueno, pues esa pequena desfeita que se fixera a finais do ano pasado. Es así, había un compromiso, desde el 7 de enero, según se terminaron las obras, se vio que había una serie de deficiencias, hubo un compromiso por escrito, además, a requerimiento del Concello de las empresas que hicieron esas obras, y que en cuanto hubiese pues, un tiempo que lo permitiese, pues íbamos a hacerlo. Más que desfeita, bueno, pues hubo un problema con el bituminoso, que yo ya me aprendí el nombre. Que os demais non sabemos o que, pero...
un elemento que tiene, ¿no?, el aglomerado, y bueno, pues son esas cosas que pasan. A mí me dio mucha rabia más que nada porque hubo incomodidad para los vecinos y para los comerciantes, porque paso a diario por allí y ves cómo se iba abriendo y da mucha rabia cuando está recién hecho. Y lo que fue siempre la voluntad desde el 7 de enero, cuando estuvimos pues certificando todos esos fallos, era que no tuviese ningún coste para el concello, que se hicieran de la forma pues menos gravosa, siempre las obras son muy pesadas, pero menos gravosa, y que no se hiciese un parcheo o un remiendo, sino que se volviesen a hacer, que es lo que el gobierno contrató, y quedasen perfectamente ejecutadas, que es lo que están haciendo ahora, durante esta semana. Houve algunha queixa, bueno, pues iso, porque se pensaba que ian ser obras pola noite, finalmente son polo día? Sí, es así. Yo hablé con la Asociación de Comerciantes de Santiago Centro, con Delmiro Prieto, creo que es, ¿no? Sí. Y él, bueno, pues lógicamente manifiesta su inquietud. Yo quería hacerlas de noche, y cuando llamé vamos a hacerlas, pero están ahí los grados justo al límite de que se puedan hacer o no, y realmente correr un riesgo después de lo que ha pasado, pues no estoy dispuesta. Quiero que estén bien ejecutadas para la ciudad, no tener que hacerlas ninguna tercera vez, solo faltaría. Y creo que además valoramos mucho pues los cortes, qué horario tendrían, cuándo se producirían. Ya digo, por ejemplo, ayer se cerró Fernando III el Santo y a las 6 de la tarde ya estaba abierto. San Pedro de Mezonzo se hizo ayer pues el fresado. Lo dejaron abierto al tráfico hasta que hoy dejaron las familias a los niños en San Pedro de Mezonzo, y ahí volvieron a cerrar y lo volverán a abrir pues a última hora bueno, yo creo que debe estar ya abierto más o menos, ¿no? A esta primera hora de la tarde. Entonces hemos mirado mucho en los horarios de corte, que no afecten a las horas punta, en las calles en las que se producen, y yo creo que ayer bastaba darse una vuelta para el Ensanche para ver que el comercio no estaba afectado, que estaba petado, porque era todo el Ensanche, también el casco histórico, pero el Ensanche, que daba gusto caminar por sus calles y ver pues esa alegría, ¿no?, que llevamos tantos meses sin verla en las calles, y yo creo que es importante. Os que tamén levan meses en ver moita alegría son os veciños de San Pedro, Pobres. que desta vez irá, non? Desta vez, sí, con este bo tempo, pois estará estuve también ayer, creo que fue el lunes, ¿no? Ayer sí, estuve ayer por allí. Qué ganas tenemos todos de verla terminada, ellos especialmente porque la sufren todos los días. La calle está quedando muy bonita, falta, bueno, pues los toques finales. Pero o último prazo será o correcto. No, te explico. Entonces, el 26 de marzo, que es el plazo para terminar la calle, estará terminada lo que es la rúa, que después tiene que estar un mes sin tráfico para que frague bien, etcétera, pero por lo menos ya pues la gente pasará libremente y no tendrá todos esos elementos, ¿no? Eso es lo que va a estar pues a final de mes. Después quedan mobiliario y queda la plaza 8 de marzo. Eso serán las primeras semanas de abril. Tiene su lógica porque además queremos definir pues una serie de elementos, un banco corrido que va en la esquina, una cabina de marquesina. Entonces, bueno, pues eso tampoco queremos que quede muy bien hecho, y va a ser pues unos días más, pero ya no influirá, digamos, en los sufridos vecinos, en los accesos a sus casas, en el paseo por la calle, etcétera, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues agardemos que o tempo se manteña para que os prazos tamén se manteñan. Tamén é así. María, rematas en noso tempo, moitísimas grazas, como sempre. A ti. Pois isto foi todo no Preguntoiro de hoxe. Xa saben que poden seguir vostedes pendentes da actualidade a través de Radio Obradoiro ou del Correo Gallego. Nos regresamos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.